Bueno, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Le doy muchas gracias a Dios por esta posibilidad que aunque no nos vemos, podemos estar juntas y podemos estar unidas a través de su Santo Espíritu. Y estoy muy gozosa de poder compartir la palabra con ustedes en esta tarde. Qué hermoso, ¿no? Y los temas pensábamos y veíamos que los temas que Dios nos ha propuesto para este año, temas preciosos que estamos viendo, ¿no? Sabiduría de Dios para la vida de la mujer. Él sabía de estos tiempos difíciles que íbamos a vivir y sabes de los tiempos seguramente que vamos a vivir más adelante. Y no hay victoria sin sabiduría. No hay victoria en la adversidad, en las pruebas. No hay victorias en las tentaciones si no es por la sabiduría que viene de lo alto. Porque la sabiduría que desde este mundo, chicas, es animal, diabólica, como dice Santiago, ¿no? Pero la sabiduría que viene de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y es esa la sabiduría que debemos buscar como la plata y escudriñarla como tesoro. Y en el estudio anterior aprendimos a colocar una lista de prioridades, aprendimos a colocar las prioridades en orden. Qué hermoso, ¿no? Hicimos una listita, recuerdan, de 3 puntos. El primer punto, el más importante, porque de ese puntito dependían los demás, es mi tiempo con Dios. Qué precioso. Del tiempo de calidad que tengamos con Dios va a depender todo lo demás, todo el día. En el segundo puntito habíamos colocado que necesitamos aprender a amar y servir a los demás, sacando un poquito la mirada de nosotras de una forma egoísta y poder servir a los demás, porque así era el mandamiento de Dios, amarás al Señor y luego a tu prójimo como a ti mismo. Y en el tercer puntito debíamos cuidar nuestro cuerpo para estar óptimas, para estar sanas, para poder amar a Dios, servir a Dios y a las personas. Bueno, hoy vamos a profundizar un poquito en lo que es el primer punto, mi tiempo con Dios. Por eso el tema es, necesito ayuda con mi Biblia y mi vida de oración. ¿Mm? Porque en mi tiempo con Dios yo le hablo en la oración y Él me habla a través de su palabra. ¿Sí? Y vamos a dejar este tiempito en las manos de Dios para que Él hable a nuestros corazones. Te damos tantas gracias, Dios, por esta tarde, por tu palabra, por ese camino marcado tan hermoso que tú nos has dejado para que podamos seguir puestos los ojos en ti, Señor, que al final vamos a recoger tanta bendición. Señor, gracias por tu palabra, porque todos los días podemos descubrirla y ella nos guía hacia ti, hacia esa bendición preciosa que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, aún por este medio, por este audio que estamos escuchando, que podamos, Señor, disponer nuestro corazón y que tú seas hablando a cada corazón y seguramente conoces, Señor, la necesidad de cada una. Por eso te dejamos este tiempito para que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar el primer puntito, que es nuestra vida de oración. Este punto va a ser un poquito más corto, no porque no sea tan importante, sino porque el tiempo no nos va a dar. Entonces, necesitábamos mm, pensar qué dice la Biblia en cuanto al tema de la oración. La oración es depender en Dios, la oración marca dependencia. Muchos pasajes en su palabra hablan de la oración, pero lo que más me llama la atención siempre, cómo resalta la cantidad de veces que tenemos que orar. ¿Mm? Fíjense, por ejemplo, en Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Efesios 6:18 dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. O sea, continuamente, orar continuamente. Cuando hay una oración continua, también va a haber una vida de poder continua, una vida de dependencia continua. Eh, Me gustaba en un libro que quería leer unas, unos comentarios en este libro que dice la oración, la vida de oración de Jesús. eh, Alguien colocó ahí la oración como un indicador para medir el nivel de nuestra vida espiritual. Y dice, si quieres humillar a alguien, pregúntale por su vida de oración. No hay otro tema que nos avergüence más y que refleje tan claramente nuestra pobreza espiritual, ¿no? Dice que John Wesley, él decía que no tenía en muy alta estima a un hombre que no orara 4 horas por día. ¿Dónde quedamos nosotras, chicas, no? Y realmente tremenda la, la realidad. Y a veces cuando pensamos que no hay una vida de poder, eh, debemos mirar cómo está nuestra vida de oración, de dependencia. Y esta oración se hace en la intimidad. Esta oración no es algo para que otras personas puedan ver. Me encanta como en este libro uno de los autores va a hacer un comentario de una forma muy acertada en cuanto a la oración. Dice, la cenicienta de la iglesia actual es la oración. Esta criada del Señor es despreciada y desechada, dice, ¿ah? Porque no se adorna con las joyas del intelectualismo, ni las brillantes sedas de la filosofía, ni con las impresionantes tiaras de la psicología. Lleva los delantales de honesta sinceridad y humildad. No teme arrodillarse. El defecto de la oración, humanamente hablando, es que no se apoya en la eficiencia mental. La oración requiere una sola cosa, espiritualidad. No se necesita indispensablemente la espiritualidad para predicar. Esto es para dar sermones con una perfección homilética y una exactitud de exégesis, ¿sí? La predicación toca a los hombres, pero la oración va a tocar a Dios. La predicación afecta el tiempo, la oración afecta a la eternidad. El púlpito puede ser un escenario para exhibir nuestros talentos, la oración significa lo contrario a exhibicionismo. Eh, Qué bárbaro, ¿no? Yo pensaba realmente lo que hago en la intimidad con Dios, mi oración, cómo derramo mi corazón con Dios, va a marcar realmente mi vida de poder, mi vida espiritual. El ejemplo mayor que tenemos es el Señor Jesús. En Lucas 3, cuando Él viene a ser bautizado por Juan el Bautista, comienza ahí su ministerio orando. Dice, y orando fueron abiertos los cielos y descendió el Espíritu Santo en una forma de paloma. ¿Mm? Y también eh, vemos al Señor Jesús con su última oración ahí en la cruz. ¿Mm? En Lucas, en Lucas 23:46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El evangelista Lucas, que es el que está relatando, relata su primera oración y también la última, ¿no? El ministerio del Señor Jesús comenzó con una oración y terminó su obra enmarcada en la oración, en la dependencia de su Padre. La raíz de todo pecado, decía el comentario, es la propia voluntad, es la independencia. Entonces debemos programar de una forma consciente y también intencional nuestra vida de oración, porque va a ser una lucha en contra de nuestra carne, en contra de nuestra propia independencia.
mujeres, madres, jovencitas, adolescentes, necesitamos programar nuestra vida de oración, luchar para poder tener esa vida en la intimidad de oración. Entonces hay una propuesta, ¿sí? Tomar la decisión de consolidar la oración, chica, en tu vida. Si no tenés la costumbre de orar, empieza a cultivar el hábito, apartando aunque sea 5 minutos para orar por día. ¿Mm? Aún me atrevería a sugerirte que uses un cronómetro de cocina, decía la autora del libro que estamos estudiando. Algo que, aunque sea, te marque ahí 5 minutitos. Que también es muy importante para ayudarnos de una forma intencional, buscar la agenda, anotar los motivos de oración, anotar los motivos de tu familia, los motivos de los miembros de la iglesia y cada, cada área también de tu vida que necesitas confiar en el Señor, entregar. El Señor está atento a nuestras oraciones cuando nos acercamos a Él de forma sincera. Y si ya tenemos el hábito de orar, perfecto, pero podríamos fortalecerlo, ¿no? Y es un gran privilegio, chica, orar y batallar por otras personas, porque si ya tenemos el hábito de orar, vamos a mejorar, vamos a fortalecerlo, vamos a crecer. Y me encantaba acá una frase, dice que hermoso recorrer el mundo a través de la oración, ¿sí? Pidiendo por los misioneros que están en diferentes lugares, orando en todo tiempo por ellos, con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, como dice Efesios 18. Qué hermoso que podamos hacer de una forma intencional, buscar un tiempo para orar, recordando, chicas, que ahí en nuestro corazón, en la intimidad, podemos tener independencia, rebeldía, y solamente vamos a contrarrestar eso cuando de rodillas podamos derramar todo eso delante de Dios. Y cuando uno se levanta de esas rodillas, realmente se levanta diferente. Es diferente todo. Aún el problema más grande, dejado en las manos de Dios, invade una paz que lo podemos ver de una forma diferente. Y ese es el obrar de Dios cuando nos vamos y nos acercamos a Él en busca de, de ver su rostro, de estar con Él, de tener esa comunicación, esa comunión y contarle a Él a lo más íntimo de nuestro corazón. Él sabe nuestras cosas, chicas, sabe todo, estamos desnudas delante de Él, pero va a marcar en nuestro corazón dependencia. Cuando abrimos nuestra boca y apartamos un tiempo para contarle, antes que contarle quizás a nuestro esposo, a alguna amiga, a nuestra compañera, eh, necesitamos contárselo al Señor y Él te va a guiar para saber qué pasos vas a dar después en situaciones difíciles muchas veces. Y qué hermoso cuando no tenés situaciones difíciles y lo mismo podés en todo tiempo, dice, constante, constante en la oración. Orad sin cesar. Qué hermoso. Dice estar siempre gozoso. Orad sin cesar. Le pidamos al Señor, nos ayudemos entre todas a poder mejorar, ¿no?, esta vida de oración. Y ahora cuando vemos necesito ayuda con mi Biblia, también es, es precioso todo lo que Dios nos ha dejado, ¿no? Me humilla realmente mi corazón ver que tenemos un tesoro, un verdadero tesoro, un tesoro celestial aquí en la tierra, ¿sí?, entre nosotros. Porque la Biblia es un conjunto de 66 libros, como una biblioteca, ¿no?, que fue escrita en distintas épocas, en distintos lugares y por distintos hombres, hombres comunes como nosotros, con sus debilidades, sus luchas, pero hombres santos,
apartados para Dios. Y estos hombres absolutamente dirigidos e inspirados por Dios. ¿Mm? Por ejemplo, en Pedro, segunda Pedro 1:21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Mm? El Espíritu Santo, chicas, que es la tercera persona de la Trinidad, los movió a estos hombres, los impulsó a estos hombres para escribir. La idea es como un barco que está en medio de una tormenta. Está ahí a la deriva, sin ninguna dirección del timón, perdió todo el control y es llevado hacia donde el viento sopla. Bueno, de la misma manera que el viento dirigió al barco, Dios dirigió y movió a los escritores humanos que Él usó para producir los libros de la Biblia. Y aunque el viento fue la fuerza que movió al barco, los marineros no estaban dormidos e inactivos. De igual manera, chicas, el Espíritu Santo fue esa fuerza que guió, que dirigió a los escritores, pero ellos aún tenían un papel activo al escribir las escrituras. Porque a través de las páginas de los libros de la Biblia podemos observar los distintos rasgos de personalidades de estos hombres que Dios usó, sus luchas, ¿no? Podemos ver sus debilidades, pero nunca, nunca la Biblia ha sido traída por voluntad humana, porque la voluntad humana es falible, sino ha sido traída por la voluntad y guiado, inspirados por Dios. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es infalible como Dios, ¿no es cierto? También en 2 Timoteo 3:16, para tener un poquito de conocimiento de lo que dice que es la Biblia, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? Toda la escritura, dice, chicas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Aunque todavía hasta ese momento el Nuevo Testamento no se había terminado de escribir, pero sí indicaba, este pasaje indica que los que se iba a escribir después iba a seguir perfectamente el patrón con que se habían escrito los otros libros, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y la palabra inspirada, también en ahí el concepto es soplada, expirada por Dios, no expirada con X, no, expirada. Nosotros usamos ese término cuando decimos que algo ha dejado de existir, expiró, pero acá es con S, expiró, expirada. Dios sopló, expiró. Expiró es exhalar, infundir, lanzar, animar, de adentro hacia afuera. Qué hermoso, chicas, ¿no? Porque dice que entonces la Biblia no es solo un libro que nos habla de Dios, sino más aún, la Biblia es el resultado del aliento de Dios. Oh, la Biblia, la misma esencia divina de Dios, está en la Biblia. La Biblia es la verdad. Lo declaró Jesús, ¿se acuerdan en la oración que hizo por los discípulos? En Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús mismo lo estuvo declarando. Y ella no cambia, no cambia, porque Dios no cambia. En Miqueas dice, yo Jehová no cambio. También veíamos en Hebreos 13:8 que Jesucristo dice es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia. Santiago 1:17 también dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que la palabra de Dios es igual a Dios, no cambia. Dígame si no es un precioso tesoro celestial que tenemos en nuestras manos. Y lo más hermoso, chicas, y glorioso que nosotros tenemos en estos tiempos que vivimos aquí es que tenemos un libre acceso a la Biblia, tenemos un libre acceso a ese tesoro celestial,
lo tenemos en nuestras casas, lo podemos tener en el celular. Qué hermoso, chicas, realmente precioso. Y hacemos un pequeño paréntesis acá. Cuando vamos a nuestro tiempo con Dios, es hermoso tener a veces la Biblia en el celular, como lo mencionaba recién, porque cuando vamos a algún lugar lo podemos tener ahí. eh, Cuando no podemos llevar ningún bolso y llevar el libro de la Biblia a otra parte. Pero en mi tiempo con Dios, recuerden que intencionalmente tenemos que buscar de estar con Dios, de ver su rostro, de ver que Él nos pueda hablar. Entonces, no llevemos el celular a ese tiempo con Dios, porque tenemos la Biblia ahí, pero también nos están llegando notificaciones, puede sonar, nos mandan mensajes y ya es algo para distraernos. Apaguemos o lo dejemos lejos, que no tengamos acceso a él y llevemos el libro de la Biblia. Espero que todas podamos tener un libro donde podamos quizás marcar, podamos tenerlo con nosotros para leer y después ver todo lo que Dios nos fue hablando, ¿no? Bueno, cerramos el paréntesis y seguimos acá. Entonces decíamos que es precioso tener un libre acceso a la Biblia en este tiempo, porque hay lugares donde no, no permiten tener una Biblia. Qué triste, ¿no? Pero nosotros podamos aprovechar. Hablaba con una hermana hace un tiempito y yo le preguntaba, hablábamos de la memorización, qué importante que es memorizar la Biblia. Y decíamos, ¿nos imaginábamos alguna vez que íbamos a estar sin poder congregarnos porque el gobierno no nos iba a dejar salir? No, nunca nos imaginamos eso. Entonces preguntábamos, ¿será que alguna vez será posible que digan no pueden leer la Biblia? ¿No pueden comentar ni mandar por las redes sociales la Biblia? Y yo creo que puede ser muy factible, porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, él no quiere que tengamos acceso a la Biblia. Entonces veíamos, decíamos, bueno, memoricemos lo más que podamos, por las dudas pase eso. Pero bueno, no sé si va a pasar o no, pero sí, después vamos a ver un poquito más profundo que sí necesitamos memorizar la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, el personaje central, la Biblia, decimos, no se trata de nosotros, pero se escribió para nosotras. ¿Sí? A ver, la Biblia no trata de nosotros, pero se escribió para nosotros. El personaje central de la Biblia, de quien trata la Biblia, es Dios, Dios mismo. Y nosotras debemos conocerle. Él revela en la Biblia su carácter. Él, me encanta porque cuando decimos que el personaje central está ahí en la Biblia como en un cualquier libro que podamos conocer, siempre hay un personaje central que lo va a dar a conocer. La Biblia tiene como personaje central a Dios, chicas, y Él va a revelar su carácter santo, 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 como dice Isaías 6:3. También nos va a revelar sus pensamientos. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis, el fin que esperáis. También vamos a poder conocer, porque Él va a revelar sus caminos preciosos en Isaías 55:9, para las que están anotando. Dice que como está lejos el cielo de la tierra, así son sus caminos con respecto a los nuestros y sus pensamientos así, tan altos. Qué hermoso, chicas, que estamos en manos de un Dios que es santo, que tiene pensamientos de paz para nosotros y que no, no tiene la misma forma de mirar ni de pensar, ni los caminos son mucho más altos, sublimes que lo que nosotros podemos tener. Y eso nos genera mucha paz, ¿no es cierto? También hablando que Dios es el personaje central de la Biblia, en Génesis el tema central no es la creación, sino Dios como creador. Los salmos, por ejemplo, no hablan de David, sino hablan del poder y la majestad de Dios, que David va a alabar. Los profetas proclaman la ira de Dios, su justicia.
Los evangelios van a desarrollar su carácter en cuanto al amor y a la misericordia mostrado a través de la obra de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Apocalipsis despliega su dominio sobre todas las cosas, su soberanía desde el principio hasta el fin de la eternidad. Ese libro trata de Dios, chicas. Y en la medida que yo le voy conociendo más a Dios a través de sus páginas, ahí me voy a descubrir quién soy yo. Porque cuanto más conozco que Él es santo, me doy cuenta que yo soy tan pecadora. Cuando conozco su carácter desinteresado, que se entregó todo por amor, me doy cuenta que yo no estoy dispuesta a sacrificar nada, ¿sí? Cuanto más me expongo a su luz, cada día más descubro quién soy yo y más es mi humillación delante de Él, porque me doy cuenta que nada puedo hacer si no es por Él. Y si algo me creía que yo podía hacer, realmente al conocer su poder, me humilla, ¿no? Y pido perdón porque quiero robar su gloria y atribuirme algunos resultados a mí. No, chicas, eh, todo es mostrar a Dios. La Biblia nos muestra a Dios. Y debemos leerla por esa razón, debemos leerla. La Biblia, en la Biblia Dios nos habla y eso demanda obediencia de parte de nosotros. ¿Se recuerdan que estudiamos en algún momento Romanos 10:17 cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Ese oír, el significado de ese oír es escuchar con la implicancia de obedecer. Esa es la actitud que debemos tener cuando vamos a leer la Biblia. Escuchar con la implicancia de obedecer. También en Hebreos 4:2, ¿qué dice la palabra? Me gustaría que lo puedan buscar. Yo también lo voy a buscar acá. Hebreos 4:2. Y vamos a tener ahí algunos minutitos. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Estamos hablando de que necesitamos una actitud de obediencia cuando vamos a leer la palabra de Dios. Y acá dice la última parte del versículo 2, pero dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y esto está hablando del pueblo de Israel en el desierto. Dice que no les aprovechó, no les sirvió, porque no la hicieron suya a esas palabras que estaba hablando Moisés, Josué y Caleb. No le creyeron. ¿Y saben qué pasó? Murieron en el desierto por no creer. No entraron en la tierra prometida. Qué tremendo. El capítulo 3, ahí nomás anteriormente, versículo 16, ahí lo dice. ¿Qué le pasó a los que no creyeron en las palabras que Dios estaba hablando a través de Moisés, de Josué y de Caleb? Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Qué tremendo, chicas, la actitud con que debemos ir a la Biblia, la actitud de obediencia, porque la Biblia va a revelar a Dios en todo, de principio a fin. Hoy nosotras tenemos una oportunidad de oír con esa implicancia, con esa actitud que debemos ir de obedecer, porque Dios lo quiere así. Fíjense en el capítulo 4, ahí nomás, en el versículo 7, en la segunda parte, vamos a leer unos versículos también, el 7 y el 11,
Y el 12, escuchen ahí, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tenemos una oportunidad de oír hoy eh, nosotras. Y el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y el 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Dice que el 11 decía, procuremos pues entrar en aquel reposo. El reposo para nosotros hoy, chicas, no es la tierra que fluye leche y miel. ¿Saben cuál es el reposo? Es el poder disfrutar de su comunión, poder disfrutar de la paz que trae estar en su presencia continua con todos nuestros pecados solucionados. ¿Mm? Y por eso es tan importante que podamos escudriñar continuamente las intenciones de nuestro corazón, que es perverso y engañoso, como dice Jeremías 17:9. El reposo para nosotros hoy, disfrutar cada día su comunión. Y cuando no le estamos escuchando a Dios, cuando no estamos procurando obedecer y acercarnos a su palabra con esa implicancia, con esa actitud de obediencia, entonces no va a producir eh, eh, confesar nuestros pecados, no va a producir lo que la palabra quiere hacer en nosotros, que es ingresar, porque lo va a decir en el versículo 12, es escudriñar el corazón, sacar los pecados ocultos para poder confesarlo y entonces disfrutamos de gozo, de comunión. Por eso es tan importante la actitud de obediencia cuando voy a la palabra. Porque dice que el versículo 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Qué hermoso, chicas. Dice la palabra, es viva como Dios. Recuerden que era igual que Dios. Bueno, Dios es viva como Dios porque Él la sopla, Él la inspira. Y también es vital. Miren lo que dice en Juan, también me gustaría que lo puedan estar buscando ahí. Juan 6:63. Juan 6:63. No lo había notado acá. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y primera Pedro, para las que están anotando ahí, primera Pedro 1:23 al 25, dicen así. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra es vital, es viva, es esencial. Y también dice que la palabra, decía ahí en hebreo, no perdamos el dedito, en Hebreos ahí 4:12, dice que la palabra es eficaz. Esta palabra eficaz, creo que si sabemos lo que significa, es eficiente, eficiente. Me encanta porque es eficiente como Dios mismo, ¿sí? Como Dios mismo. Recuerdan en Isaías 55:11, dice que mi palabra no volverá a mí vacía. Es eficiente, va a ser una obra. Si no hace una obra de dar vida porque el corazón está tan endurecido,
va a causar juicio, pero no va a regresar vacía. Y dice que es cortante también, como espada de dos filos. ¿Recuerdan en Efesios 6:17 cuando dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿Recuerdan ahí? Bueno, esta es la misma. No es una espada grande que se usaba en las batallas. ¿Sabe qué? Es una espada cortita. Es como un bisturí con unos filos suficientes para penetrar en lo más profundo de nuestra mente, de nuestra alma y nuestro corazón. Y nos expone ante Dios y aún en ante nuestra propia conciencia también, desnudos, sin justificativo. Por eso debemos leerla con atención y expectante para poder confesar los pecados, esos ocultos, y volver a la comunión con Él. Y esto no se logra, chicas, así, con tiempitos cortos, con tiempitos que no sabemos ni lo que estamos leyendo, o tomando mate de vez en cuando, o mirando el celular, o con los niños corriendo por toda la casa. Debemos apartarnos, programar en un tiempo de calidad, un tiempo importante para poder estar con Dios, para que todo eso suceda, para que no nos apartemos, para que disfrutemos del reposo que Él nos ofrece. Así, una vida con esa actitud, con la palabra y con una vida de oración, wow, esto sí que va a ser una vida que va a impactar nuestra iglesia, principalmente en nuestra casa, ¿sí? Bueno, chicas, la Biblia en sí, decíamos, no es un libro mágico. Algunas personas, yo no sé si ustedes conocen a alguien, pero yo conocí a una señora cuando era joven yo, hace mucho, una señora que abría la Biblia cuando había tormentas, abría la Biblia en el dormitorio y la colocaba ahí sobre la cama y la abría en el Salmo 91. No sé, con la esperanza quizás que la tormenta pase o que no destruya la casa, la verdad que no sé qué es lo que pensaba, pero tenía esa costumbre. No leía nunca la Biblia, pero ella tenía esa costumbre. Y este Salmo 91, pensaba yo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se acuerdan cómo dice? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, dice. Y también lo voy a buscar para leer los últimos versículos ahí. Seguramente que ustedes lo conocen también. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y sigue diciendo todos estos beneficios. Entonces, chicas, resulta que estos beneficios no son mágicos, que al abrirlos o invocarlos hacen un efecto mágico, no. Estas bendiciones son resultados de mi obediencia. Están reservados para los que viven una vida en comunión con Él, como hablábamos recién. ¿Se acuerdan? Si dejamos que la Biblia, que corte ahí todo, nuestra mente, nuestro corazón, lo profundo de nuestros pensamientos, entonces los pecados van a salir a la luz, lo vamos a poder confesar y vamos a tener comunión con Él. Entonces vamos a tener estos beneficios. No es por abrirlo y ponerlo, sacarle el polvo de encima de la Biblia y colocarlo en la cama y algo va a pasar, no. Pero también hay muchas creyentes, chicas, que van a la Biblia solamente como una medicina, solo en ocasiones, cuando se sienten mal. No leemos en toda la semana la Biblia, pero estamos cansados un día y pensamos que es como una pastillita que nos va
reconfortar. Leemos Mateo 11:28, que ahí el Señor dice que vamos a Él a que estemos cansadas, que Él nos va a hacer descansar. Y pensamos que va a suceder así, ¿no? Y bueno, si nos sentimos feas, vamos al Salmo 139 y vemos ahí, ay, qué maravillosas son tus obras, y nada más. O si nos sentimos afligidas, vamos a Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahora, bueno, leemos eso, guardamos y ya está, hasta la otra semana o hasta la otra ocasión. O sea, chicas, no es la forma de leer la Biblia. Esperamos que todas las hermanas que estamos escuchando no tengamos esa forma de leer la Biblia, porque no debemos leer así la Biblia. Debemos leer toda la palabra, toda, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada cosa está escrita para que nosotros podamos conocerle a Dios. Debemos leer la Biblia siempre y siendo consciente, ahí que lo vamos a conocer a Dios a través de su página. Y nunca olvidemos la actitud que debemos tener de obediencia, ¿sí? Y saben que no solamente que es un tesoro celestial, sino que tiene un propósito santo, ¿sí? Y ese propósito es conformarnos a la imagen de Cristo. Y esto es la santificación, chicas. Recuerdan que dice que aquel que empezó en Filipenses 1:6 la buena obra, dice, la va a perfeccionar. También dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Él tiene un propósito, ya tiene diseñado un propósito para nosotros. Nosotras debemos confiar en su plan, en su propósito. Él está trabajando en nuestra vida para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y volviendo ahí al pasaje de 2 Timoteo 3:17, que lo leímos un poquito al comienzo, dice que el 3:17 dice, se acuerda que habíamos leído el 16, ya lo vamos a leer un poquito de vuelta, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermoso. Y leamos el versículo 16 nuevamente, teniendo en cuenta acá cuál es el fin. Siempre el Señor, Dios va a estar formando el carácter de Cristo en mí. Y el versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, como decíamos recién, toda la escritura es el aliento de Dios y es útil, es provechosa para enseñar. Recuerden, es Dios mismo, su, su mente, sus pensamientos, está a nuestro alcance. Qué precioso. Dice que toda la Biblia es provechosa, es útil, nada se puede desechar, no hay nada que esté por casualidad, porque recuerden que el carácter de Dios, Él es santo, es Dios, es divino, Él no puede errar, no hay error absolutamente, ni siquiera un margen. Todas las cosas que están escritas en los escritos originales es útil, provechoso, dice para enseñar. Y cuando vemos enseñar acá, dice todo en absoluto, todos los temas que sirven para conformar el carácter de Cristo. Todo lo que Él nos quiere enseñar, quizás no le enseña a nuestro hijo a jugar al fútbol o a maquillarse, no, pero todos los temas que necesitamos para conformar ese carácter de Cristo nos va a enseñar. Y yo pensaba, haciendo una aplicación aquí, a veces pensamos que hay cosas que no nos pueden enseñar, hay cosas que la Biblia no le dejo que me enseñe, o pienso esas ciertas cosas que yo sí las sé manejar, cómo hacer la crianza de mi hijo, o cómo manejar las finanzas, ¿no? O esos temas que a veces son tan de nosotras y pensamos que no nos pueden enseñar eso porque yo ya tengo todo aprendido, porque según la familia, según... No, chica, la verdad
es que si no lo estás haciendo, todos los temas, aún lo de los hijos, las finanzas, que son tan importantes, si no lo estamos haciendo y llevándolo conforme a como nuestro creador lo diseñó, Dios te quiere enseñar cómo hacerlo, porque si no, no vas a dejar que Él esté trabajando para formar el carácter de Cristo en tu vida. Cada cosa que nosotros debemos aprender de la palabra de Dios, Él la quiere enseñar, Él quiere hacerlo para que el carácter de Cristo sea formado en nuestra vida. Y muchas veces nos vamos a equivocar, ¿no? Pero el Señor, con su amor y su misericordia, Él nos vuelve a traer, ¿no? Porque también la palabra redarguir dice que sirve para redarguir. Toda la Biblia, toda es provechosa para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Perdón. Sacar a luz los pecados. Eso es. Recuerda cómo hacía ese bisturí. Entraba, penetraba, saca a luz todos los pecados para poder confesarlos. También dice para corregir. Es útil, provechosa para corregir. Y corregir es enderezar de nuevo. Muchas veces nos salimos del camino, chicas. David le pedía a Dios, endereza mis veredas. A veces nos desviamos nuestras miradas de Cristo, pero Él quiere corregirnos, enderezarnos de nuevo. Y también dice instruir en justicia, instruir en justicia. Educar, entrenar significa, instruir significa eso, educar, entrenar, disciplinar. ¿Para lograr qué? Tener un carácter en justicia. Para lograr tener un carácter equitativo, de equidad, justo, santo. ¿Y quién tiene ese carácter? ¿De quiénes son esas características? De Cristo. Entonces la palabra de Dios toda es útil para instruir en justicia, para educarnos, para disciplinarnos, para tener ese carácter. Y yo quería también, en el versículo 17, hay un fin, que lleguemos a la madurez. Y saben, chicas, hacemos un paréntesis nuevamente acá. Eh, Me encanta porque cuando leemos este versículo, estamos leyendo de alguien que está siendo entrenado, porque dice es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, estás formando a fin de que llegue a la madurez. Y yo pensaba en las madres, ¿no? Yo pensaba, haciendo un paréntesis acá para todas las que somos mamá, el hecho de que así como Dios nos está entrenando a nosotras, nos está llevando hacia la madurez, eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Porque Deuteronomio 4:9 dice que le repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y también Deuteronomio 6:7 dice enseñarle a tus hijos cuando andes por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Enseñar a los hijos es un imperativo, mamá, es un mandamiento. Pero si vemos con sinceridad, esto no es una realidad en muchos de nuestros hijos. Vemos que muchos de nuestros hijos, diferentes edades, no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo ese mandamiento de enseñar. ¿Y por qué desobedecemos? Llegamos a la conclusión triste que nosotros en nuestra vida no es una realidad esto que Dios quiere hacer en nosotros. No le permitimos a Dios que trabaje libremente para conformar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y eso es muy triste porque no va a haber absolutamente nada de victoria. Tremenda la, la forma, chicas, hermosa que Dios nos quiere formar a Cristo, porque hay bendición en eso. Recuerden que solamente la sabiduría que viene de lo alto es benigna, es pura. Si no estamos teniendo esa sabiduría, si no nos estamos dejando enseñar por Él, corregir, instruir, vamos a tener la otra sabiduría, que es la del mundo, la diabólica, la que es la que Satanás quiere que nosotros estemos ahí. No, chicas, necesitamos
dejar que Él trabaje en nuestra vida. Por eso debemos acercarnos a su palabra con esa actitud de obediencia. Y cuando nosotros logremos tener eso en nuestra vida, va a ser un impacto en la vida de nuestros hijitos. Va a ser hermoso, lo vamos a poder disfrutar. Y saben, cuando Pablo va a escribir todo esto a Timoteo, miren dónde está incluido este versículo. Este versículo que acabamos de leer, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Si ustedes miran en el capítulo, en el comienzo del capítulo, eh, vamos a leer y parece una descripción de nuestra sociedad actual, chicas. Tremendo. Eh, Porque a veces decimos, bueno, este pasaje, este versículo sí ya lo sabemos de memoria, desde chiquita lo hemos estudiado quizás muchas. Pero este pasaje, este versículo, está en medio de algo muy importante que nosotros tenemos que considerar. Y cuando él empieza este capítulo, parece que está haciendo una descripción de nuestra sociedad. Y yo voy a leerlo en la Biblia al día. Si alguien la tiene después, la puede comprobar. Pero me gustó leerle en esta versión. Dice 3:1. También debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. La gente amará solo el dinero y a sí mismo. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a sus padres e impíos. Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, chismosos, inmorales, duros, crueles, y se burlarán de los que intentan hacer el bien. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, orgullosos, y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. No se dejen engañar por este tipo de individuos, porque son de los que se introducen en casas ajenas y se ganan la amistad de mujeres tontas y cargadas de pecado, que gustan de correr en pos de lo que es novedoso en materia de doctrina, pero nunca llegan a captar la verdad. Así como Jan y Jambre combatieron a Moisés, estos individuos combaten la verdad. Son personas de mentes sucias, depravadas y torcidas, que se han puesto en contra de la fe cristiana. Ah, pero no siempre se saldrán con la suya. Un día el engaño quedará al descubierto, de la misma manera que quedó al descubierto el pecado de Jan y Jambres. Y el versículo 14 dice ahí, pero persiste tú, ahora estoy leyendo en la versión de la Reina Valera, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, chicas, acá la clave para este tiempo difícil que estamos viviendo es persistir. Y fíjense que toda la palabra es útil en el capítulo 4, versículo 2. Mire lo que le pide también Pablo a Timoteo. Mire lo que le dice, que prediques la palabra, esa palabra inspirada por Dios. Dice que intes a tiempo y fuera de tiempo. Ese es un pasaje que ha sido muy importante para nosotras como padres, para nosotros como madre, tiene que ser muy importante. A tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. No esperar un momento del culto familiar para poder enseñarle algo a nuestros hijos, en todo tiempo. Dice, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda la paciencia y también con toda la doctrina, porque toda la palabra es soplada por Dios y es la que nos va a servir en estos tiempos difíciles. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábula. Pero tú, chicas, esto es para nosotros, seamos sobrios, dice, sé sobrio en todo tiempo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. No podemos hacer todo eso si no nos mantenemos firmes en lo que es la palabra de Dios, si no persistimos. Y esto justamente, chicas, no es fácil. Esto es trabajoso. Es para esforzarse. ¿Se acuerdan Colosenses 3:16 que dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones? ¿Cómo dice Colosenses 3:16? Seguro que también versículos que sabemos de memoria. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es trabajo, esto es esfuerzo. Dice que la palabra de Cristo debe habitar. Morar significa que habite. Y cuando dice que more en abundancia, está hablando de todas las áreas, de toda clase de momentos, para toda clase de situaciones. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso la debemos memorizar, debemos escudriñarla, porque dice enseñando y exhortando también unos a otros con toda sabiduría. Dice, necesitamos compartir unas a otras, exhortarnos unas a otras, enseñarnos unas a otras con esta sabiduría y que los cánticos sean del corazón hacia afuera. No que cantemos solamente por cantar, sino que cantemos como fruto de esa palabra viva que habita en mi corazón. Y decimos, chicas, que no es mágico, no es mágico, no es con una varita mágica. A veces queremos los resultados, pero no estamos dispuestas a someter nuestra voluntad, nuestra rebeldía a Él, no estamos dispuestas a apartar tiempo para orar, para hablar con Dios, para escucharle a Él a través de su palabra. Es trabajo. Este versículo justamente que dice que la palabra de Cristo mora en abundancia, está en medio de cosas que hay que hacer, de tareas que debemos decidir buscar. Si ustedes comienzan ahí con su vista a leer el versículo 1 del capítulo 3, donde está este versículo, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La palabra sí, como empieza el capítulo, dice, si ya sos creyente, si es que ya has recibido a Cristo como tu Salvador, ya le aceptaste en tu corazón, ya le dijiste que limpie tus pecados y que te haga su hija. Espero que sí. Si no lo hiciste, podés hacerlo ahora. Podés pedirle perdón a Jesús por tus pecados, decirle que te limpie, que querés ser una hija de Él. Busca una mujer que te pueda ayudar. Quizás alguien está escuchando en esta tarde y dice, yo quisiera ser una hija de Dios para gozar de esos beneficios. Busca a una de las mujeres en tu iglesia para que te ayude con esta decisión de recibir a Cristo en tu corazón. Pero si ya lo has hecho, ya has resucitado con Cristo, entonces hay trabajo, chicas, hay trabajo. Dice, buscad las cosas de arriba. Hay un costo. Buscar es decidir, trabajar. Dice la palabra, hay muchas cosas para hacer. Si ustedes lo pueden leer en sus casas, después dice poned. Dice poned la mira en las cosas de arriba. Después dice que hagamos morir, haced morir. Después dice dejar, dejar. Dice hacer morir
pues lo terrenal en vosotros. No quería leer todo el capítulo, solamente voy a leer las cosas que hay que hacer, dejar, no mintáis, revestíos, vestíos, soportándoos, perdonando, vestidos de amor, sed agradecidos. Y ahí dice, la palabra de Cristo more, hacer habitar de una forma abundante. Qué hermoso, es trabajo, pero es un trabajo que el Espíritu Santo está dispuesto a ayudar. Y Él ha prometido que va a estar en nuestros momentos difíciles consolando. Qué hermoso, chica. Y mencionamos dos cosas. Mencionamos que este es un tesoro celestial que tenemos en nuestra mano. ¿O no es así? Un libro, qué precioso, que lo podemos leer, estudiar, memorizar, escuchar las predicaciones, pero con una actitud de obediencia. ¿Y eso va a transformar nuestra vida? Claro que sí. Por eso es un tesoro que no es de esta tierra, es divino y lo tenemos nosotros. Qué hermoso que lo podamos aprovechar. Y también mencionamos el versículo de Proverbios 2:4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, eso implica el trabajo, ¿no? Y el 5 dice, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Y dígame si eso no es sabiduría, hallar el conocimiento de Dios. Eso será la sabiduría en nuestro corazón, chicas. Entonces habrá victoria. Entonces podremos vivir impactando este mundo y llevando las almas a sus pies. Yo las animo desde aquí a planificar el tiempo, no solo en las mañanas, sino propongamos leer libros completos. Dice en 1 Corintios 10:11 que todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, pero específicamente las que están escritas en el Antiguo Testamento, todo lo que pasó con Israel está escrito para que amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, dice. Entonces toda la palabra es para nosotros. Si vamos a conocer a Dios, necesitamos leer libros enteros. Leamos toda la vida de Jesús en los evangelios. Propongámonos leer la Biblia. Dice que todo está escrito para nosotros. Digámosle sí en esta tarde al deseo de conocer a Dios y de cambiar así nuestra vida, vivir agradándole a Él. Y eso se va a lograr con una vida de oración programada, esforzada y con la lectura continua y de una forma sistemática, leer la palabra de Dios, leer sus páginas con esa actitud de obedecer. Estoy tan agradecida al Señor por este tiempo y gracias por escuchar y vamos a continuamente estar orando por nuestras vidas, oremos por nuestros corazones para que su palabra siempre encuentre una cabida en nuestro corazón, que le podamos decir sí al conocimiento de Dios a través de leer su palabra. Bueno, muchas bendiciones.